de tu presencia, estamos adorando, te estamos glorificando tu santo y divino nombre. Te hemos adorado a través de estos cánticos, Señor, esperando que haya sido ofrenda grata delante de tu presencia. Y estamos ahora preparándonos para recibir tu palabra, Señor amado, donde queremos que tú nos hables y nos permita oír la palabra, entenderla y ser hacedor de la misma, para la honra y la gloria tuya y bendición nuestra. Gracias te damos por cada familia aquí presente. Gracias te damos por el privilegio que nos da de estar delante de tu presencia. Sí, Señor, mi Dios, la gracia y la paz de Cristo sea con ustedes. Amén. Amén. Damos gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes aquí presente hoy. Gloria a nuestro Dios, que es quien nos da la fortaleza, quien nos da la salud y quien nos da la fuerza de voluntad para nosotros movernos y adorarle. Gloria a Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Algunos hermanos están ausentes. Nuestra hermana Nelly, oremos por ella. Ella tenía un fuerte dolor de cabeza y por eso no está presente. Quiero que mantengamos oración por nuestra hermana Nelly, porque el medicamento que le han estado dando para el tumor que tiene en la cabeza, se lo van a tener que eliminar porque le está dañando el hígado. Y al eliminarle este medicamento, pues, ¿qué va a pasar con el tumor en la cabeza? Solamente Dios lo sabe. Así que clamemos, mis hermanos. La Biblia nos llama, la palabra de Dios nos incita a que oremos sin cesar por nuestros hermanos. Hay motivo, hay razones por la cual doblar rodillas delante de la presencia de Dios. Así que les pido, mis hermanos, no olvidemos en nuestras oraciones a nuestra hermana Nere. Santo Jesús. Damos gloria a Dios que nuestra hermana Mariana se esforzó y está aquí con nosotros hoy. Gloria a Jesús. Santo nuestro Dios. Estamos orando por su pronta restauración, que mi hermana pueda fortalecerse y seguir en pie de lucha, dándole la batalla al enemigo y haciendo la obra de nuestro Señor. Gloria a Jesús. Amén. Nuestro hermano Gumaro, hablé con él esta mañana y le envía saludos a todos. Santo Jesús. Así estaba contento porque anoche visitó una iglesia y allí estaban haciéndose, como siempre, como acá, sirviendo allá la soda y participando como activo, como siempre ha estado. Gloria a Jesús. Así que él les manda saludo a todos. Amén. Gloria a Jesús. Y mi hermana Nayeli, que bajó de donde vive tan lejito para llegar aquí hoy con su hija y su hijo. Amén. Así que Dios les siga bendiciendo. Sé que echan de menos a su familia, pero Dios los está guardando allá en México. Amén. Gloria a Jesús. Bien, hemos adorado. Vamos a pedirle al Señor ahora que nos permita oír su palabra y que su palabra que sea pan a nuestra alma. Gloria a Jesús. Amén. Les invito a buscar en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Gloria a Jesús. Adoramos al que vive y reina para siempre. Gloria a nuestro Dios. Capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Gloria, gloria a Jesús. Vamos a considerar el verso 57 y 58. Los dos últimos versos del capítulo 15. Alabanzas a nuestro Señor. Gloria a Dios. Y doy lectura para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo
que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Bendita la palabra de nuestro Dios. Y vamos, ¿verdad?, a ver cómo atesoramos esta palabra hoy. Gloria a Jesús. En este capítulo 15, pues vemos que el apóstol Pablo se esmeró en hablarnos a nosotros en lo que es la resurrección, lo que es la transición de este cuerpo material a un cuerpo espiritual, y dejándonos ver la esperanza que tenemos nosotros en morar con Cristo Jesús por la eternidad, morar en un cuerpo que no sufre, que no tendrá más dolor. Pero después de todo esto, él culmina el capítulo dándonos a nosotros, amén, 3 palabras claves para nuestra vida cristiana. 3 palabras que si la ponemos en práctica, todo lo que él habló anteriormente concerniente a la resurrección, amén, será de satisfacción para nuestra vida espiritual. Pero estas 3 palabras que sobresaltan, si no estuvieran en nosotros, no tendríamos una vida grata delante de Dios, no tendríamos la esperanza. ¿Por qué razón? Porque Dios nos llamó a ser luchadores. Dios nos llamó a ser obreros de su viña. Dios nos llamó a ser eficientes. Dios nos llamó a estar trabajando en su obra. Gloria a Jesús. Por lo tanto, le puse por título a este mensaje: creciendo en la obra de Dios. Creciendo en la obra de Dios, porque a esto nos ha llamado el Señor. Santo Jesús, usted siembra un arbolito, usted no quiere que ese arbolito se quede del tamaño que lo sembró, ¿verdad que no? Usted quiere que ese arbolito crezca, y más aún que le eche el fruto que usted espera que produzca el árbol. Gloria a Jesús. El Señor de igual manera, amén, nos ha llamado a su iglesia, amén, y nos ha dado a nosotros las armas necesarias para nosotros vencer, pelear la buena batalla. Pero sobre todo nos ha enseñado cómo agradarle y cómo conquistar las bendiciones que Él ha puesto para cada uno de nosotros. ¿Y por qué digo conquistarla? Porque ya Él nos bendijo con toda bendición. Ahora lo que nos resta a nosotros es conquistar esas bendiciones, entrar en acción y disfrutarlas. Porque el Señor ya, como dice, nos ha sentado en lugares celestiales, nos ha bendecido y nos ha enseñado a nosotros cómo transitar en esta vida al grado que podamos disfrutar de las bendiciones que Él nos da. Aprendemos a través de la Biblia cómo le agradamos y cómo le ofendemos. Aprendemos a través de la Biblia cómo acercarnos a Él y cómo alejarnos de Él. Aprendemos a través de la Biblia cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y aprendemos a través de la Biblia honrar a aquel que derramó hasta la última gota de su sangre para brindarnos vida eterna. Y sobre todo, aprendemos a darle siempre gracias por Él inclinar su mirada hacia nosotros y mirarnos. Inclinar su oído hacia nosotros y escucharnos cuando presentamos nuestras quejas delante de su presencia. Porque Él es amor, amén, y Él no cierra su oído cuando uno de sus hijos clama a Él. Por lo tanto, mis hermanos, a través de la Biblia es que llevamos nuestro aprendizaje, cómo vivir una vida cristiana. El que no se deja dirigir por la Biblia, lamentablemente, no tiene el material necesario para saber cómo agradar y servir a Dios. Cómo crecer, amén, como le dije en el tema, cómo crecer en la obra de nuestro
Dios. Y si hablamos de la expresión obra de Dios, es que en la obra se necesita eficiencia. En una obra se necesitan trabajadores, se necesitan obreros, se necesita acción. Y está la obra de Dios y estamos la iglesia, que fuimos llamados a crecer en la obra de nuestro Dios. Por lo tanto, en el verso 58 nos está dejando ver el apóstol Pablo estas tres palabras clave: firmeza, constancia y crecimiento. Tres palabras claves de suma importancia para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Tres palabras de suma importancia para decir: yo voy escalando peldaños para llegar a la presencia de mi Dios. Acordémonos, llegar a la presencia de Dios en un sentido figurado es como si usted fuera subiendo la montaña y está llena de peldaños desde el principio hasta el final arriba. Y usted quiere llegar a la montaña, pero tiene que poner de su parte, levantar sus pies e ir de peldaño en peldaño. Amén. No es que va a decir, pues si Dios quiere que yo suba arriba, Dios me va a subir. No. Él nos dice, escalando peldaño llegaremos delante de su presencia. En otras palabras, la obra que nos corresponde a nosotros, dar el paso. Amén. Y en estas tres palabras clave, firmeza, constancia y crecimiento, esto es lo que nos garantiza a nosotros que nosotros estamos en la voluntad de Dios, que nosotros ponemos en práctica el primer amor de amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, después de amar a Dios sobre todas las cosas, amén, tenemos que tener firmeza, tenemos que tener constancia y tenemos que tener crecimiento. Porque no es fácil, humanamente, no es fácil de amar a una persona que a veces uno dice, ¿por qué yo voy a amar a ese verdugo o esa verduga? Amén, hablándole femenino y masculino. Hay personas tan terribles que solamente con el amor de Cristo en nuestras vidas es que podemos decir, Señor, sálvalo, sálvala. Hay personas, mis hermanos, que el mismo diablo los ha transformado en una condición que solamente el amor de Dios es el que nos conmueve a orar por ellos, porque también necesitan salvación. Porque todo ser humano que está aquí en la tierra, no importa lo que haya hecho en su vida, necesita salvación. Porque como dijo el Señor, Él no vino para los sanos. Él vino a buscar los enfermos. Y multitudes en la faz de la tierra, Satanás los ha envenenado y están envenenados, enfermos espiritualmente. Porque la obra de Satanás los ha deteriorado al grado que no tienen firmeza en Cristo, no tienen constancia en Cristo y no tienen ningún crecimiento espiritual. Por lo tanto, usted y yo como iglesia tenemos una obra que realizar y es interceder en primer lugar en nuestra oración. Clamar, porque hay vidas que se están perdiendo día tras día. Si usted mira la trayectoria, ¿cuántas personas mueren cada día? Y nos preguntamos, ¿cuántas de estas personas que han muerto hoy en la mañana se han ido con Cristo? ¿Cuántas personas pudieron haber recibido palabra de Dios por medio de alguien y nadie se movió a dársela? Bendito es el Señor. Tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que como iglesia, Dios nos dejó en este mundo, pero nos dejó con el propósito de que otros también formen parte de la iglesia. Que otros salgan de la oscuridad y vengan a la luz, a la palabra de Dios.
Hay ocasiones que quizá usted ni cuenta se ha dado que el mismo Señor lo está inquietando a que le diga a alguien que usted está cerca de usted alguna palabra de amor, alguna palabra que venga y toque la vida espiritual de esa persona. Porque nuestro Dios, Él obra por senderos misteriosos. Y como Él nos ha llamado a nosotros al plan de salvación, Él quiere que aquellos que están en tinieblas también vengan y gocen de la vida eterna. Gocen del amor que Cristo Jesús nos está ofreciendo. Bendito el Señor. Pero ahora vemos, si analizamos esta palabra, firmeza. Gloria a Jesús. Vemos que primeramente el Señor nos está diciendo, mas gracias sean dadas a Dios que nos da. Gloria a Jesús. Él nos da, bendito mío. No dice nos dio, ni dice nos dará. Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que usted y yo, mientras estamos andando en Cristo Jesús, tenemos a la disposición la victoria de parte de nuestro Dios. Él nos da la victoria. Bendito el Señor, cuando nosotros andamos en su camino, cuando nosotros le decimos, Señor, me limpiaste con tu sangre, me has puesto en tu camino, hoy yo soy victorioso porque tú eres el que me está dando la victoria. En Cristo Jesús es que nosotros podemos alcanzar toda victoria. Nada que el hombre haga fuera de Cristo Jesús, nada le garantiza victoria. Porque la victoria natural que los seres humanos naturales consiguen aquí en la tierra, que son victoria pasajera. Pero estamos hablando de la victoria que nos lleva a vida eterna. El cristiano anda de victoria en victoria. Porque la victoria de ayer ya pasó. La victoria de hoy está vigente. Mañana yo quiero ser victorioso. ¿Usted quiere ser victorioso? Mantengamos firmeza en Cristo Jesús. Porque nosotros también damos gracias al Señor. Porque Él es el que nos está dando esta victoria. Porque Él fue el que nos enseñó cómo caminar firme en su camino. Así que si usted y yo nos analizamos y cada día mantenemos estas tres palabras en nuestra mente, ¿estaré yo firme en el Señor? ¿Estaré yo constante en el Señor? ¿Estaré yo creciendo en la obra del Señor? Pues estas palabritas, mis hermanos, tienen que estar día y noche delante de nosotros, porque es lo que nos garantiza que nosotros estamos andando con el Señor, estamos amándole, guardando su palabra y estamos con la seguridad que vamos camino a vida eterna, a gozar de la salvación con Cristo Jesús. Amén. Ahora, si nos detenemos un momentito en la palabra firmeza, el domingo antepasado les predicaba, si se acuerdan, amén, dónde está fundada tu casa. Y les hablé de la casa que el constructor construyó sobre la roca, el fundamento. Cuando una casa está sobre la roca, les hablaba, tiene firmeza. Y nosotros, mis hermanos, en Cristo Jesús, no podemos decir, yo estoy sobre la arena, o yo estoy como las olas de aquí para allá. En Cristo Jesús tenemos que tener seguridad de que estamos firmes. Yo he mirado en varias ocasiones en la playa. Yo no sé, de seguro muchos de ustedes han ido a la playa y han visto palmeras, especialmente las palmas de coco, que las olas cuando vienen le azotan y le arrastran, le cavan alrededor del tronco. Y usted ve esa palma y dice, ¿cómo se sostienen esa palma en pie? Que están tan cavados alrededor con las olas que le han sacado la arena. ¿Por qué se mantienen en pie? Porque sus raíces están profundas y tienen firmeza por medio de sus raíces. Ustedes saben que hay creyentes que no tienen raíces. Y como no tienen raíces espiritualmente, están como a las olas de aquí para allá. Amén. Y un mínimo viento viene, le dio, los arrancó porque no tenían raíces.
Pero vemos, sin embargo, usted se piensa, bueno, usted sabe que las palmeras, sus raíces no crecen a lo largo como crecen las de los faicos especialmente y otros árboles. Las raíces de la palma se penetran a profundidad, al grado que aunque estén en la orilla de la playa, usted ve todo el tronco de la palma sin arena, sin nada. Pero esas raíces que están profundas las están sosteniendo. En un sentido espiritual tenemos que ser nosotros como la palmera, creciendo y creciendo, pero fundamentado con la raíz a profundidad. Porque eso es lo que nos da firmeza. Bendito es el Señor. El que no está firme, amén, fácilmente se cae. Y la firmeza en Cristo Jesús, mis hermanos, nos lleva a nosotros a tener seguridad que nada ni nadie nos apartará del amor de Cristo. La firmeza en Cristo nos dará seguridad, amén, que puede venir, amén, los problemas que vengan a nuestra vida, que vengan las necesidades que vengan a nuestra vida, que venga cualquier situación. Decimos, yo estoy firme en Cristo Jesús. Por lo tanto, es una palabra clave que no puede faltar en el creyente. Si estamos firmes en Cristo Jesús, nosotros somos victoriosos. Santo mi Dios. Pero sigue el apóstol Pablo diciendo, firmeza y constancia. Tiene que haber constancia en cada uno de nosotros como hijos de Dios. ¿Y qué es constancia? Estar constante, perseverando en nuestro Señor. No es decirle, Señor, ya te he servido, ahora me voy a relajar, amén, me voy a soltarme un poquito. No, en Cristo Jesús no nos podemos soltar. En Cristo Jesús no nos podemos alejar. En Cristo Jesús no podemos decir, dejo para mañana lo que pueda hacer hoy. En Cristo Jesús nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, ser constante, trabajando en la obra. Bendito el Señor. Algunos piensan, bueno, trabajar en la obra es tener un ministerio, tener esto y lo otro. Déjeme decirle, en otras ocasiones lo he dicho, bueno, ya eso son obras ministeriales, ya eso va aparte, que también el Señor a quien llama en las obras ministeriales, pues trabajan en las obras. Pero nosotros, todo cristiano, tenemos que estar trabajando en la obra de Dios, porque ¿qué nos dice Efesios 2:10? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, obras que el Señor preparó de antemano, amén. ¿Para qué? Para que andemos en ellas. Por lo tanto, usted y yo, tengamos o no tengamos un ministerio, amén, usted puede tener el talento de la música, del canto, el don de esto y de lo otro, pero todos tenemos, amén, que andar en las obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y estas obras, mis hermanos, a través de la firmeza y de la constancia, es que nosotros podemos ponerlas en práctica. Bendito es Jesús. Por eso el Señor, cuando Él dice que somos hechura suya, y Él preparó estas obras de antemano para que anduviésemos en ellas, Él quiere que su iglesia aprenda a amar, aprenda a adorarle en primer lugar a Él sobre todas las cosas, y que como iglesia, que seamos luz en medio de las tinieblas. Como iglesia, que nosotros, mis hermanos, brillemos. Usted mira a larga distancia y usted ve un faro y usted dice, mira, allá hay un faro. Ese faro está anunciando algo que hay ahí. Gloria a Jesús. El cristiano, el Señor Jesús le rogó al Padre, le dijo, Padre, no son de este mundo, pero no te ruego que los quite de este mundo, sino, amén, que los guarde. Amén, porque Él nos dejó en este mundo. Cuando el Señor llamó a su iglesia, Él pudo haberse llevado su iglesia ya de una vez, pero Él dejó su iglesia con propósito en este planeta, para que como iglesia nosotros, andando en la firmeza y en la constancia, amén, que nosotros podamos alumbrar a otros
y que otros vengan también a ser parte de la iglesia de Dios. Porque el propósito del Señor es que trabajemos, amén, en su obra, creciendo en la obra del Señor. Que la obra del Señor, ¿qué es? Mostrando su amor. La obra del Señor es rescatando a los perdidos. La obra del Señor es haciéndole bien a todo aquel que pueda hacérselo. ¿Sabe usted que hay cristianos que ministran la palabra de Dios y se le presenta oportunidad de hacer un bien a un necesitado y no lo hacen? Cristianos que profesan agradarle al Señor 100%, pero cuando llega el momento de mostrar su amor hacia otro no lo muestran. Cristianos, bendito el Señor, que dicen que están firmes en el Señor, pero por un enojo se fueron de la iglesia, abandonaron el servicio al Señor. ¿Y qué pasó con su firmeza? Amén. Estaban fundados no en la palabra de Cristo, estaban fundados en mirar al prójimo. Ustedes saben que hay cristianos que se han apartado de la iglesia porque otros se han apartado. Hay cristianos que han abandonado el servicio de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque otro los enojó. Entonces nosotros, los que estamos firmes en Cristo Jesús, no ponemos la mira en la debilidad de otro. No ponemos la mirada en lo negativo del otro. Ponemos nuestra mirada en todo aquello positivo que nos empuja a seguir hacia adelante, agradando y sirviendo a nuestro Señor y Salvador. Porque nuestro Dios, Él nos ha llamado a ser constante, perseverando en la obra. Amén. Y si el Señor, amén, nos ha dicho, tú tienes que brillar en medio de las tinieblas, aunque usted tenga personas, amén, que lo detesten, diga, el siervo no es mayor que su amo. Si a nuestro amo lo detestaron, lo odiaron, lo pisotearon, lo golpearon, hicieron todo lo que hicieron con él, que me aborrezcan, que me odien, pero tengo que brillar en medio de las tinieblas. Jesús, amén, no dijo, no, esto me menosprecian, me voy de aquí. No, Él estuvo hasta que dio su propia vida, porque el propósito era brillar en medio de las tinieblas. Y en medio de las tinieblas Cristo brilló. Amén, al grado que aun cuando estaba colgando en la cruz, muchos de los centuriones se convirtieron a Él. Amén, después, amén, de seguir los apóstoles dando el testimonio de Jesús. Amén, el brillo del Señor en medio de las tinieblas se fue reflejando. Entonces usted y yo como iglesia, firmeza y constancia para seguir propagando la palabra de nuestro Dios. Con nuestro testimonio, como muchas veces he dicho, hay ocasiones que no tenemos que hablar, porque con nuestro testimonio podemos alcanzar a otros para que vengan a nuestro Señor y Salvador. Bendito Jesús. El apóstol Pablo, hablando de la constancia, él le escribe a los tesalonicenses, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, bendito Jesús, Pablo se sentía elogiado por esta iglesia. ¿Por qué? Porque él observaba en ellos que había firmeza, observaba en ellos que había constancia y observaba en ellos que había crecimiento en la obra de Dios. Porque no es decir, Cristo me salvó, ya aquí se acabó todo. No, Cristo me salvó, pues ahora yo voy a demostrar, amén, que Cristo me salvó. ¿Cómo lo voy a demostrar? Con mi firmeza, con mi constancia y con mi crecimiento espiritual. Cristo me salvó, ya yo no tengo que hacer nada. ¿Quién dijo? Al contrario, ahora es que el Señor va a esperar que con mis hechos yo demuestre que Cristo me salvó. Entonces el apóstol le escribe a los tesalonicenses, capítulo 2, dice, dando siempre gracia a Dios por todos vosotros. Amén. Haciendo memoria delante del Dios y Padre nuestro. Bendito mi Dios. Mire la importancia, lo que Pablo resalta aquí. Pablo resalta la oración, haciendo siempre oraciones por vosotros.
Amén. Y dice Pablo, siempre haciendo memoria. Amén. ¿Y de qué estaba haciendo memoria? Delante del Dios y Padre nuestro, de las obras de vuestra fe. Eso lo dice en el verso 2 del capítulo 3, primera de Tesalonicenses. Amén. Pablo hace énfasis. Esta iglesia los tenía en oración, hacía memoria delante de la presencia del Dios Todopoderoso, Padre nuestro, de las obras de la fe. Y ahora sí nos detenemos aquí. Las obras de la fe. Siempre hemos mencionado que Santiago nos dice, ¿tiene fe? Muéstralo por tus obras. De lo contrario, tu fe es muerta. Y dice Pablo que esta iglesia de Tesalónica, ellos, amén, las obras, amén. Pablo hacía mención de las obras de ellos, las obras por la fe. La fe que tenemos en Cristo Jesús, si estamos fundamentados en esa fe, automáticamente nos va a hacer obrar. ¿Cómo obramos? Bueno, en primer lugar, poniendo en alto la palabra de Dios, resaltando los mandamientos de nuestro Señor y Salvador, resaltando los propósitos de Dios aquí en la tierra. Aquí en la tierra, en la palabra de Dios nos dice obedeced las leyes de la tierra. Pero también esto es siempre que éstas no se opongan a la ley de Dios. Porque si como cristianos tenemos que llevarle la contraria a las leyes de esta tierra, no pecamos. No, tenemos que poner en primer lugar la ley de Dios. Porque si las leyes de esta tierra nos quieren cerrar la boca para que no hablemos de la gracia de Cristo, tenemos que irnos en contra de las leyes de la tierra. Pero siempre que sí estemos en el debido orden de cumplir las leyes de esta tierra, se nos dice que nos sometamos a las leyes de esta tierra. Pero teniendo en cuenta que como hijos de Dios, brillamos en la tierra como hijos de luz. Y si tenemos un día que enfrentar las leyes de la tierra con tal de defender la ley de Dios, nosotros la enfrentaremos porque nuestra firmeza no está en el hombre, nuestra firmeza está en Cristo Jesús. Algunos dicen, bueno, ya nosotros no podemos hablar del homosexualismo porque la ley de esta tierra lo prohíben. ¿Quién dijo? La palabra de Dios nos dice que sigamos diciendo pecado es pecado. Amén. Entonces nosotros no podemos decir, porque las leyes de esta tierra están poniendo regulaciones, entonces yo voy a cerrar la boca. No, tenemos que decirle Sodoma y Gomorra, amén, van a ser condenados. Amén. Y tenemos que seguir predicándolo y enseñándolo que las últimas señales que Cristo nos dio para Él venir a esta tierra ya se cumplió. Entonces nosotros, como tenemos que poner en práctica la obra de la fe, nosotros tenemos que seguir predicando la palabra, aunque el gobierno se nos tire arriba, aunque las leyes nos persigan. Nosotros tenemos que poner nuestra obra de la fe. Por fe predicaremos la palabra y diremos, yo estoy firme en lo que he creído, yo estoy firme en la palabra de Dios. Y aunque el hombre diga lo que diga, yo sé en quién he creído. Porque nuestra fe no está depositada en un gobernante, nuestra fe está depositada en aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y nuestras obras de fe, mis hermanos, nos llevan a hacer todo aquello que agrada a Dios. Como dice, obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, nosotros tenemos que andar en la obra de la misericordia. Seamos misericordiosos con otros. Bendito es el Señor. Seamos misericordiosos, mis hermanos, con otros que necesitan que les tendamos la mano. Seamos misericordiosos con aquellos que nos tratan mal. Porque esa misericordia es la que nos lleva a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bendito es el que vive y reina para siempre. Entonces las obras de la fe, por cuanto hemos creído en Cristo Jesús, nos lleva a nosotros a hacer todo aquello que agrada al Señor Jesucristo. Porque el Señor, cuando andaba aquí en la tierra, a Él no le importó mojarse en los caminos. Usted sabe todas las trayectorias de camino que Jesús hizo. ¿Sabe cuántos aguaceros agarraría nuestro Señor caminando por las montañas?
¿Cuántos soles calientes soportaría el Señor? Porque el Señor anduvo hasta aún por el desierto. Y cuánto el Señor sufrió y batalló. Ahí nos enseña a nosotros. Las obras de la fe nos lleva a nosotros a no pensar en nosotros mismos. Amén. Nos lleva a nosotros pensar lo que yo haga para Dios, aunque me duela a mí. Amén. No trabajamos en vano en la obra del Señor. ¿Por qué razón? Porque el Señor es el que nos apremia. Y como iglesia, Él quiere que aprendamos nosotros. Ok, cuidémonos nosotros. Pero no seamos egoístas en pensar solamente en nosotros y que no nos importen los demás. ¿Por qué razón? Porque la obra de la fe nos lleva a luchar para que otros también salgan hacia adelante. Y sigue el apóstol le sigue diciendo a los tesalonicenses, y vuestra obra de amor. Gloria a Jesús. ¿Por qué razón? Quizás sabemos de personas que están pasando por una necesidad, amén, que no pueden salir hacia adelante. Mire, no lo digo para vanagloriar este ministerio, pero desde que nosotros se fundó este ministerio, el Señor nos ha puesto al frente ciertas necesidades y las hemos cubierto. ¿Y por qué se lo digo? Porque hay congregaciones que solamente tienen su meta en voy a construir un hermoso templo. Voy a construir un inmenso templo que quede más mejor que el de la otra congregación. Pero no. Si nosotros no tenemos templo, ustedes saben que rentamos aquí, gracias al Señor que podemos pagar la renta de este lugar. Gracias al Señor que hasta hoy hemos caído en gracia con el pastor de esta obra. Pero mis hermanos, muchas veces hay ministerios que teniendo dinero depositado en el banco, saben que hay una persona que no puede pagar la luz, saben que hay una persona que no puede pagar la renta, y en vez de extenderle la mano, no lo hacen. Entonces ahí es donde el Señor dice, ¿dónde está tu obra de fe? ¿Dónde está tu obra de amor? Como iglesia, el Señor nos ha llamado a mostrar la obra de fe y a mostrar la obra de amor. Gloria a Jesús. Y déjeme decirle, hasta hoy el Señor nos ha bendecido. Amén. Si hemos cubierto una necesidad, después el Señor nos ha puesto otra para que continuemos con otra. Y si esa es la voluntad del Señor, así seguimos. Si el Señor quiere, un día pues nos regala un templo y no tendremos un templo totalmente regalado. Que no tengamos que estar exprimiendo los hermanitos para estar pagando. Yo se lo he dicho al Señor, Señor, si yo voy a comprar un templo para estar exprimiendo los hermanos para que aparezca la mensualidad, yo no quiero templo. Mejor prefiero estar debajo de un árbol. Porque es triste. Cada día. Mire que por cierto, corrijo, acá hay hermanitos que cuando van para la ofrenda dicen vamos a recolectar la ofrenda. Esa palabra está errónea. Aquí no recolectamos ofrenda. Recolectar es que se recoge la ofrenda una vez, vuelve y se recoge otra vez. Amén. Y hay iglesias que hasta 3 veces recogen ofrenda. Bendito es el Señor. Y eso no es grato delante de la presencia de Dios. Bendito es el Señor. Y por eso yo le digo, Señor, yo tengo la obra de la fe. Tú eres dueño del oro y de la plata. Si tú quieres, tú nos das un templo donde no tengamos deuda. Amén. Pero jamás aceptaré tener un templo donde tenga que mensualmente recordarle a los hermanos que hay que pagar la renta, que hay que pagar la luz, que hay que pagar aquí, que hay que pagar allá, que hay que pagar estos arreglos. Y los hermanitos se ven ahogados, se ven apretados. Los hermanos por amor ofrendan, por amor diezman. ¿Sabe usted que aquí no tenemos por ley el diezmo? Bienaventurados los hermanos que dan los diezmos. Bienaventurados los hermanos que dan las ofrendas. Pero no lo tenemos por ley, lo tenemos por amor. ¿Por qué razón? Porque lo que damos, lo damos por amor. Y Dios bendice, Dios ama al dador alegre. Pero no le exigimos. Hay congregaciones que si un hermano no diezma, no le dan privilegio. Entonces, está diezmando no por amor, está diezmando por compromiso. Y aquí no le pedimos el diezmo por compromiso a nadie. Aquí usted me oye, mis hermanos, si tenemos alguna necesidad, no le estamos diciendo a los hermanos, mire, vamos a recoger una colecta entre todos, amén. No, mis hermanos, nosotros mientras podamos cubrir una necesidad la cubrimos, pero no queremos exprimir a los hermanos como hacen otras congregaciones. Nuestra obra de fe, mis hermanos, es decir, Señor,
Pon en mí amor, que lo que yo haga, lo haga por amor. Pon en mí misericordia para tener misericordia de otros. De tal manera que seamos gratos delante de la presencia de Dios, trabajando en la obra del Señor, creciendo en la obra de nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Ahora somos constantes, porque como dice Pablo, le dice a estos hermanos de Tesalónica, ustedes, amén, constante en la obra de la fe, constante en la obra del amor y constante en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Termina el verso 3 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Amén, constante en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón usted y yo estamos aquí hoy? Porque tenemos esa constancia de que nosotros, amén, vamos a disfrutar de esa esperanza gloriosa que nos ha prometido nuestro Señor y Salvador. Nuestro Dios nos ama y Él mira en nosotros si en nosotros hay amor o si no hay amor. Él es misericordioso con nosotros y mira a ver si hay misericordia en nosotros o si no la hay. Entonces Él hizo a su iglesia a imagen y semejanza de Él. Primero se había hecho al primer hombre a imagen y semejanza de Dios, pero el hombre le falló y perdió esa imagen. Luego viene Cristo Jesús, el segundo hombre, constituye su iglesia y la hace a su imagen y semejanza. Por lo tanto, si Él es misericordioso, espera hallar misericordia en su iglesia. Si Él es amor, espera hallar amor en su iglesia. Porque de esa manera, mis hermanos, el Señor dice: he aquí mi buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque nuestro Dios nos ama y Él quiere que su iglesia, aunque el mundo la aborrezca, que siga brillando. Amén. Y que siga diciendo: yo brillo porque el brillo de mi Señor mora en mí. Bendito Dios. Amén, gloria a Jesús. Por lo tanto, lo que hagamos, hagámoslo por amor. Amén. Bendito el Señor. Usted jamás me oirá decirle: traiga los diezmos a la iglesia. Usted jamás me oirá decir: traiga ofrenda a la iglesia. No, mis hermanos, le diré: lo que hagamos para Cristo, hagámoslo por amor. Amén. Porque Él nos ama, pero Él espera que nosotros pongamos la obra de fe en acción. ¿Por qué? Porque ya yo soy salvo, yo no tengo que hacer nada. Mucho tengo que hacer. Mucho. ¿Por qué razón? Más luego le voy a traer una reflexión. Amén. De los haraganes. Los, aparte de los haraganes, se le dicen los vagos, perezosos. Amén. Y hay otra palabrita que es holgazán. Amén. Flojos. Amén. Y sabe usted que en la viña del Señor hay de todo. Perdón. Vaya. Tremendo. Y en la viña del Señor, que como hay de todo, el Señor extiende su palabra para que el haragán escuche. ¿Cómo fue el otro que dije? El vago, el perezoso, el holgazán, gloria a Jesús, que escuche palabra de Dios y que recapacite y que salga de esa área en la cual se encuentra, porque el Señor ha venido a llamar a valientes. El Señor ha venido a llamar a personas eficientes en su obra. El Señor ha venido a llamar a personas que dicen: yo amo la obra de Dios, pero sobre todo amo esa salvación que Él ha puesto en mí. Y como hijos e hijas del Señor, nos tenemos que esforzar y decir: yo no soy un perezoso, yo no soy un haragán. Bendito mi Dios, yo hago en la obra del Señor todo lo que el Señor me permite hacer y me esfuerzo hasta donde yo pueda. Porque el Señor ve si en nosotros hay esfuerzo o si no lo hay. El Señor sabe si nosotros nos esforzamos a ir de rodillas delante de su presencia. Hay hermanos que no pueden orar de rodillas, el Señor lo sabe. Pero sabe que saquen el tiempito para meditar con Él.
Esas son las obras de la fe. Amén. Las obras de la fe nos lleva a estar intercediendo, clamando por otros. Amén. Y el Señor sabe cuando nosotros, amén, nos esforzamos por hacer lo mejor que agrade a Él. Gloria a Jesús. Por lo tanto, la tercera palabra, que es el crecimiento. Amén. El Señor nos llama a crecer en su obra. Amén. Creciendo en la obra del Señor. Muchas veces le cito la cita de Pedro, que está en segunda de carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, que dice: creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque como le dije en el principio, si yo vine bebé en el Señor, yo no me puedo quedar bebé. Tengo que crecer. Tiene que notarse en nosotros, mis hermanos, que estamos creciendo en la gracia de Cristo Jesús. Bueno, decimos, ya yo alcancé la gracia. Pues ya lo tengo todo. No, el Señor nos dio la gracia, pero nos ha llamado a crecer en ella. ¿Por qué razón? Porque si me quedo pequeño me voy a quedar raquítico. Y los raquíticos no funcionan. En otras ocasiones he usado el ejemplo. Yo he tenido árboles o palmas en mi casa que crecieron raquíticas y terminé cortándolas. ¿Por qué? Porque aunque algunas raquíticas echan ciertos frutos, pero frutos que no sirven. Entonces en Cristo Jesús nuestro crecimiento tiene que estar en función. ¿Por qué razón? Algunos malinterpretan y sacan de contexto cuando dicen, no, que el Señor dijo que en Él tenemos que ser como niños. Sí, pero mira a ver a qué se está refiriendo Él cuando dice que tenemos que ser como niños. Porque también Pablo está diciendo, he ido a vosotros y en vez de estar hablándole como espirituales, tengo que hablarle como a carnales, como a niños en Cristo. En otras palabras, que no han crecido. Pero el niño en Cristo que no ha crecido es entonces el carnal. ¿Y qué nos dice Romanos capítulo 8? Nos dice que cuando dice, ahora pues ninguna condenación hay para vosotros los que estáis en Cristo Jesús, esto es lo que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí nos sigue dejando ver que el hombre carnal, el hombre natural, no tiene salvación. Por lo tanto, nosotros no podemos ser niños, amén, en esa área. Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Decirle, Señor, me esfuerzo y quiero llegar al crecimiento que sea grato delante de tu presencia. Yo estoy seguro que aquí ninguna dama quiere quedarse en 3 pies de altura. Se va a sentir, no, yo no llegué al límite. Por lo menos ya 4'11" es pasable. Mimi medía 4'11" y ya de ahí no pasó. Bien, ¿verdad? La hermana vive como 5'3". ¿Tú? Bueno, pues está así. Pero acá hay hermanas que se han quedado en 3 y si son varón, mucho. Hay más complejo en el varón. Que un varón se queda en 3 pies de altura. Dice, no llegué por lo menos al límite, por lo menos hubiera llegado a 4'11". Santo Jesús. ¿Por qué? Porque se ve anormalidad. Amén. En Cristo Jesús, el Señor nos ha llamado a crecer y no a quedarnos enanos espiritualmente. Porque en el crecimiento es que está la victoria. En el crecimiento, mis hermanos, es que está el desarrollo que nos lleva a nosotros a gozar de vida eterna. Por lo tanto, Él nos llamó, nos cubrió de su gracia, pero nos ha dicho, en esa gracia que te he dado, tienes que esforzarte a crecer. ¿Cómo te esfuerzas a crecer? A través de las obras de la fe, a través de las obras del amor, a través de la obra de la misericordia. Entonces, como hijos de Dios, Él ve que nosotros tenemos interés en nuestro crecimiento espiritual. Ahora, nos dice el apóstol Pablo, Apolo sembró, yo sembré y Apolo regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios, no lo da el hombre. Así que aquel que está buscando, amén, en otro humano salir hacia adelante, aumentar su fe, está perdido. El crecimiento, el único que lo da es Dios. Y si Dios es el que da el crecimiento, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Seguir las pisadas del Maestro. Seguir a la enseñanza de nuestro Señor, porque Él es el que da el crecimiento.
Y si nosotros queremos crecer en Cristo Jesús, no podemos despegarnos de nuestro Dios. No podemos, amén, decir hoy voy, hoy le sirvo al Señor, mañana el Señor sabe, bueno Señor, por ahora voy a cogerme unas vacaciones, más luego me esforzaré y te serviré. En el Señor no hay vacaciones. En el Señor, mis hermanos, como le dije, en la constancia, tenemos que constantemente agradarle y servirle, congregarnos para mostrar, ¿verdad?, que nosotros buscamos el fuego del Espíritu en la unidad. Porque muchos dicen, yo soy constante en el Señor, pero no creen en congregarse. No, que ya yo en mi casa prendo el internet. Que mira, el hermano Carlito está grabando en YouTube, ya con que yo vea el mensaje en YouTube, ya eso es suficiente. No, bienaventurado todo el que lo recibe por YouTube. Pero el congregarse es un mandato de Dios. Amén. Y nosotros, amén, mantenemos constancia en decir, soy parte de la iglesia de Cristo. Muchos son constantes en decir, yo soy miembro de tal iglesia, pero no son constantes en el servicio a nuestro Dios. Y nuestro Señor nos llamó a ser obreros de su viña. El Señor nos llamó a que en nosotros haya positividad, que nosotros no seamos unos inertos espiritualmente. Porque eso lo dice, acuérdense en uno de los mensajes de la iglesia. ¿Se acuerdan uno de los mensajes de la iglesia? A la iglesia de Sardis, cuando se le dice, yo conozco tus obras, que tú dices que vives, mas estás muerto. El Señor nos llamó a estar activos en su palabra. Gloria a Jesús. Y le voy a contar esta reflexión que le dije. Una historia que se cuenta de un hombre que era, ¿cómo le diría? Era como decir la encarnación de la pereza o la encarnación del holgazán. Cuando digo que era como la encarnación, porque este hombre era tan perezoso y era tan holgazán que desde que se levantaba hasta que se iba a la noche a dormir no hacía absolutamente nada. Se levantaba, se sentaba a ver TV, a comer, a dormir y no hacía absolutamente nada. Llegó un momento que la esposa ya estaba cansada y un día le reclamó y le dice, tú no te das cuenta de las tareas de mi hogar, todo lo que yo estoy haciendo, tú no te conmueves, me estoy ajorando en hacer todos los quehaceres de la casa y tú absolutamente no haces nada. 100% holgazán. Aquel hombre le dijo, no te preocupes, un día vamos a ser ricos. Santo Jesús. Y él, pues, como era tan perezoso, ni siquiera se molestó en discutir y alzar la voz. No te preocupes, un día vamos a ser ricos. A ver, porque era tan perezoso para levantar la voz. Santo Jesús. Para sorpresa de la mujer, al otro día se levantó porque le dijo a la mujer, mira, hay un anciano sabio que tiene el secreto de cómo uno puede hacerse rico. Y ella le dijo, ay, ¿cómo tú lo vas a lograr si tú no mueves un dedo para nada? ¿De qué manera te vas a hacer rico? Le dijo, no, ese anciano vive tras las montañas. Amén. Y yo me voy a encontrar con él. Para sorpresa de la mujer, que era tan perezoso para todo, cuando lo ve que se levantó, se preparó y se fue en busca de este anciano, emprendió camino para encontrarse con el anciano sabio. Mientras vas por el camino, se encontró con un lobo súper flaco. Estaba andrajoso, sucio, estaba decaído totalmente. Y el lobo le pregunta al hombre, ¿y tú para dónde vas? Él le dijo, yo voy a buscar un anciano un anciano sabio que tiene el secreto de cómo hacerme rico. Él le dijo, pues mira, yo te ruego que cuando encuentre a este anciano sabio, le pregunte, ¿por qué yo estoy tan flaco si yo como siempre sin parar y no engordo? Por más que como, siempre tengo hambre. Puede preguntarle al sabio, ¿por qué yo no engordo? ¿Y por qué siempre como y me quedo con hambre? Ok, no te preocupes, le preguntaré. Y siguió caminando.
Amén. Y una vez, mientras va caminando, llegó donde hay un árbol de manzano. Este árbol del manzano tenía los frutos podridos. Y él se acercó al árbol y el árbol también le pregunta. Acuérdense, estoy hablando prosopopeyas. Prosopopeya es cuando se anima algo inanimado. Y el árbol le dice, ¿y tú para dónde vas? Él le dijo, voy en busca del anciano sabio que tiene el secreto de cómo hacerme rico. Y le dije, el manzano le dice, te ruego, pregúntale a este sabio, ¿por qué mis frutos se pudren antes de madurar? Mírame que estoy enfermo. Tráeme una respuesta de parte del anciano sabio. El hombre dijo, ok, está bien, lo haré. Siguió caminando. Y mientras va caminando, ya le faltaba poco para llegar a la montaña donde se encontraba el anciano sabio. Pero ahí vio un lago y se sentó en el lago, a la orilla del lago a descansar. Y mientras estaba ahí sentado, un pez sacó la cabeza en el agua y apenas pudiendo hablar, le dice, ¿y tú quién eres? ¿Para dónde vas? Le dice lo mismo, yo voy en busca del anciano sabio porque tiene el secreto como hacerme rico. Y él le dijo, mira, el pez le dice, apenas puedo hablar porque tengo atascado algo en mi garganta. Por favor, pregúntale al sabio si tiene alguna solución. Ok, lo haré, así será. Y siguió caminando hasta que llegó donde se encontraba el anciano sabio, que ya estaba contemplando la puesta del sol. Y él cuando llega lo saluda, se saludaron. Y el sabio anciano le dice, ¿qué es lo que te trae hasta aquí? Él le dice, porque me enteré que tú tienes el secreto para hacerme rico. Y le dice, ¿y eso es todo lo que te ha traído hasta aquí? Ah, no, espérate, también me encontré 3 peticiones en el camino. Y le dice la del pez, la del manzano y la del lobo. Y el sabio le dice, después de meditar y de observarlo, darse cuenta cómo era él, bendito Jesús, le dice, bueno, el pez no puede alimentarse porque lo que tiene atascado en su garganta es una piedra preciosa. El que se la sacare ayudará al pez a que vuelva a alimentarse y vivirá una vida fructífera alimentándose de todo lo que pueda comer. Ok, ¿y el manzano? Bueno, el manzano tiene sus frutos podridos porque tiene una enfermedad que se la produce, un cofre de oro que está debajo de sus raíces. El que excavase y sacase ese tesoro le va a ayudar al árbol a curarse de su enfermedad y luego producirá sus frutos sanos. Ok. Y le dice, ¿y qué del lobo? Bueno, el lobo lo que necesita es comerse a un haragán para que se ponga fuerte. Porque una vez que se coma el haragán, al holgazán, pues entonces se pondrá fuerte y estará activo. Y le dice, y él se queda mirándole, el perezoso se queda mirando al sabio y dice, ¿y yo? Bueno, tú lo único que tienes que hacer es volverte por el mismo camino. Amén. Si le lleva la trayectoria, escúchelo bien. Usted lo único que tiene que hacer es volverse por ese camino. Y él se dio, qué bueno, no tengo que hacer nada. Como que dice, ya yo soy salvo, ya yo no tengo que hacer nada. Ya Cristo lo hizo todo por mí. Y él, qué bueno, qué fácil me la puso. Más que volverme por mi camino. Y yo voy a ser rico. ¿De qué manera? Pues no lo sabía, pero es lo único el sabio que dice, más que vuélvete por tu camino. No tengo que hacer nada. Así que voy a ser rico sin tener que hacer nada. Qué fácil es uno decir voy a ser millonario, pero no me muevo. Amén. Gloria a Jesús. El santo. Entonces vemos, ¿verdad? Que el hombre se fue aplaudiéndose él mismo. Porque estaba contento. Que él como era perezoso, pues no tenía que hacer nada. Eso lo puso al contento. Amén. Porque dígale a un perezoso, no haga nada. Qué bueno. Le dígale a un perezoso, mira, agarre el weekend de vacaciones. Mira qué rico, no hago nada toda la semana y el weekend me lo voy a coger de vacaciones. Amén.
Entonces el perezoso se fue contento, pero cuando llega donde está el pez, que era el último, el pez le dice: ¿qué dijo el sabio concerniente a lo que tengo atascado y la solución? El pez le dice, el hombre le dice: bueno, él dijo que tú tienes una piedra atravesada en tu garganta y que el que la saque va a ayudarte a que tú puedas alimentarte y que viva una vida feliz. El pez le dice: pues saca la piedra preciosa y de una vez ya tú vas a ser rico, porque la piedra te va a tener una fortuna. Tú estás loco, me voy a meter yo en esa agua fría. No, quédate tú, que otro venga y te la saque. Y no se la sacó por no meterse al agua fría, porque era tan perezoso que no quería meterse al agua a sacarle la piedra al pez. Y entonces siguió caminando. Cuando llega donde está el manzano le pregunté: ¿qué dijo el sabio sobre mí? Él dice que hay un cofre de oro enterrado debajo de tus raíces, que si alguien excava y lo saca, tú vas a ser libre, va a quedar sano y tus frutos serán buenos. El árbol le dice: pues muy bien, saca el tesoro que está debajo de mis raíces y será millonario. Tú estás loco, voy a excavar con lo difícil que es excavar debajo de las raíces. Sí, él llevaba el concepto de que no tenía que hacer nada, porque ya él solamente era más que caminar y que ya él lo tenía todo. Amén. Y no sacó el tesoro que estaba debajo del árbol. Siguió caminando, llegó donde el lobo. El lobo le pregunta: ¿qué dijo el sabio sobre mí? Él dijo que cuando tú te comas el primer holgazán, que tú va a fortalecer. El lobo se relambió de un lado a otro, se puso feliz y dijo: ahora es que yo voy a ser fuerte, porque agarró y se comió al holgazán que le estaba hablando. Bendito Jesús. Moraleja, Dios nos tiene en el camino tesoros. Dios nos tiene grandes bendiciones. Nos ha bendecido con toda bendición. Muchas veces por ser holgazán no disfrutamos de las bendiciones de nuestro Dios. Hay veces que la pereza se apodera de nosotros, mis hermanos. Que a veces la misma pereza como que dice: hoy no voy a orar, y me pierdo de una bendición por no orar. Hoy no voy a escudriñar las escrituras, me pierdo de una bendición por no escudriñar las escrituras. Hoy, amén, pude haber sido instrumento usado para que otro viniera a la salvación, pero por ser perezoso no aprovechamos las bendiciones de nuestro Dios. Así que moraleja, el lobo terminó comiéndose al perezoso, y el diablo se está buscando a muchos perezosos para destruirlos. Pero Cristo sigue diciéndonos que si estamos en pereza, salgamos de esa pereza y que nos pongamos fieles en el Señor, firmes, constantes y creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios les guarde, Dios les bendiga y mediten estas palabras. Gloria a Dios. Santo es nuestro Jesús.